Saludos cordiales, mi nombre es Brian Villarreal, soy estudiante de la maestría en Enfermería con mención en Cuidados Críticos de la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes. A continuación les voy a exponer acerca de lo que es el destete de ventilación mecánica o conocido como winning. Entonces vamos con una introducción de lo que es el destete de ventilación mecánica o conocido como winning. Eh, el winning es el periodo de retirada de la ventilación mecánica que culmina con el restablecimiento del eje faringo-laringotraqueal mediante la extubación. Como dato importante, tenemos que el winning, el tiempo empleado en el proceso de destete, representa del 40 a 50% de la duración total del tiempo de ventilación que va a estar sometido el paciente. Como definición ya de lo que es el winning o destete de ventilación mecánica, se lo va a definir como el proceso a través del cual eh, ocurre la transferencia gradual del paciente del trabajo respiratorio que venía haciendo la máquina al proceso en el cual el paciente ya asume su nueva respiración espontánea, y esta va a constar de dos procesos, que es el destete del soporte ventilatorio mecánico o el winning, que vamos a hacer énfasis en esta exposición, y por último el retiro o liberación de la vía aérea artificial. Como un dato muy importante, tenemos que el destete del ventilador o el winning lo vamos a llevar a cabo en pacientes que han estado por más de 48 horas con soporte ventilatorio. Es decir, pacientes que estuvieron ventilados por más de 48 horas, ya debemos realizar lo que es el destete de la ventilación mecánica. Continuando con la exposición, tenemos que se han realizado lo que es estudios en unidades de cuidados intensivos, en las cuales unidades de cuidados intensivos que tenían protocolos de winning y unidades de cuidados intensivos que lo realizaban el destete sin ningún protocolo, en la cual haya resultados muy relevantes en lo que es en la importancia de tener las UCIs con protocolos de destete ventilatorio, ya que esto ayuda a la disminución del 26% del tiempo en que el paciente va a estar sometido a la ventilación mecánica. Un dato interesante es que teniendo protocolos de winning en la unidad de cuidados intensivos, nos ayuda a disminuir el 70% del tiempo que conlleva en destetarlo al paciente de la ventilación mecánica. Y un dato también importante para el sistema de salud, tenemos que teniendo protocolos de winning en las unidades de cuidados intensivos, estas se disminuyen lo que es del 11% de la estancia en UCI, es decir, al paciente se le disminuye el 11% de la estancia en UCI, que es muy bueno para el sistema económico del sistema de salud. Continuando con el winning, vamos a hablar ahora sobre el proceso del destete ventilatorio, que este va a estar por 3 pasos, que primero es la preparación, en donde vamos a hacer una evaluación diaria del paciente. En la preparación, es decir, si es que el paciente ya va a estar preparado para iniciar el destete ventilatorio, es decir, estar mirando parámetros ventiladores, si han mejorado los parámetros, si se cambió de modos ventilatorios. Una vez que ya tenemos listo, confirmado que el paciente está listo para el destete ventilatorio, iniciamos con lo que es el destete y culminamos con lo que es el éxito del winning, que viene a ser la extubación. Ahora vamos a hacer énfasis en lo que es el proceso de destete para llevarlo a cabo con éxito y que sea una extubación exitosa y no tengamos que al paciente reintubarlo. Entonces, el proceso de destete ventilatorio está dado por 5 etapas, en las cuales vamos a hablar de cada una de ellas. Como primera etapa tenemos que la causa resuelta o controlada, es decir, que por el motivo por el cual el paciente lo llevó a la ventilación mecánica debe estar resuelta o controlada para poder pasar a la siguiente fase. La siguiente fase, que va a ser proceso de soporte menor a 8 centímetros de agua, vamos a realizar unas pruebas predictoras, que aquí es una parte muy importante durante el destete, ya que
con estas pruebas nos van dando índices si el destete va a ser eficaz, va a ser positivo, vamos a poder lograr extubar al paciente, o en donde alguna prueba nos sale negativa y nos dice que ya debemos suspender el destete y corregir la causa para no tener un fallo en la extubación y tener que reintubar al paciente. Vamos a realizar la prueba de ventilación espontánea por 30 minutos y como habíamos mencionado, la extubación, donde ya viene a ser el éxito del proceso de estente ventilatorio, en donde al paciente ya le liberamos la vía aérea. Entonces, a continuación vamos a hablar acá, acerca de cada uno de ellos. Entonces, vamos con la primera, que sería la causa resuelta o controlada. Entonces tenemos criterios clínicos utilizados para iniciar el destete, como ya había mencionado, tener la causa resuelta de la cual por qué al paciente se lo llevó lo que es a la ventilación mecánica, cuál fue la causa en la que se lo sometió al paciente a la ventilación mecánica. Es decir, si el paciente entró por una insuficiencia respiratoria aguda, por un síndrome de distrés respiratorio aguda, por un EPOC, etcétera, de patologías que lo pudo haber llevado a la ventilación mecánica, estas ya deben estar resueltas en su totalidad o ya tenerlas controladas y mejoradas. Criterio primero para iniciar el destete. Causa de lo que el paciente lo llevó a la ventilación mecánica. Tenemos que el paciente debe estar con una estabilidad hemodinámica, es decir, nos hablan algunas literaturas que el paciente debe estar sin vasopresor, sin apoyo de vaso activo, o también se debe tener un paciente con dosis de vasopresores, pero estas deben ser muy bajas. ¿Por qué se puede iniciar con dosis de vasopresores muy bajas? Ya que este vasopresor nos permite mantener una perfusión tisular adecuada y con esto poder iniciar lo que es el winning. En niveles gasométricos adecuados, normales, que como podemos ver una PaFiO2 mayor a 150, mayor a 200, con saturaciones de oxígeno mayor al 90%, y con relación, lo que es importante también, que la FiO2 esté por debajo del 40%. Como ya había hablado, tener resuelta la causa de lo que lo llevó al paciente a la ventilación mecánica y también valorar criterios adicionales. En criterios adicionales vamos a valorar lo que es la hemoglobina, que debe de estar mayor a 10 miligramos sobre decilitro. Temperatura, paciente tenerlo controlado, su temperatura normotérmico. ¿A qué nos referimos con normotérmico? Que el paciente ya si tuvo una sepsis o cursó alguna infección, la normotermia nos indica que este problema lo tenemos controlado y no nos puede ser un que no pueda realizar el paciente un fallo en el winning. Entonces, ¿qué nos lleva a la normotermia? A estar seguros de que si el paciente estuvo con sepsis, está superada la sepsis, si tal vez cruzó un proceso infeccioso, esta infección ya está curada. Y también un dato importante es el estado mental adecuado del paciente. Es decir, si logramos tener al paciente Glasgow 15/15, consciente, orientado, colaborador, excelente para iniciar el WIN. Pero también nos habla que cuando el paciente ya está con un estado mental adecuado, es decir, nos sigue con la mirada, nos aprieta la mano, a la orden de que le decimos saque la lengua, nos saca, ella tiene una inspiración buena, iniciamos lo que es WIN. Ahora, una vez resuelto, como hablamos el primer punto, resuelto la causa de cuál le llevó al paciente a la ventilación mecánica y analizado estos criterios, iniciamos lo que es ya el proceso de destete. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el proceso de destete para iniciar? Primerito, cambiar de modo ventilatorio, de controlado a asistido, colocamos presión soporte. ¿Qué hacemos con presión soporte? Que ayuda en el trabajo a inspirar espontáneamente al paciente. Esto ya nos ayuda a que un dato importante del que hablábamos es que ya tiene que estar menor o igual a 8 centímetros de agua. Es decir, si el paciente ya está en presión soporte con 8 centímetros de agua, podemos iniciar lo que es winning, pero igual puede estar en 6 o en 2. Ya se inicia lo que es el destete ventilatorio.
Ahora también, ¿qué evaluamos previo al destete? Una vez que lo tenemos al paciente con presión soporte y está menor a 8 centímetros de agua, vamos a valorar lo que es la fuerza diafragmática y los reflejos protectores de la vía aérea. En reflejos protectores de la vía aérea, ¿cómo evaluamos? Eh, Al paciente diciéndole que tosa, donde él tiene una buena tos, ya es un buen reflejo de protector de vía aérea, y de igual manera al momento de decirle que degluta y ya tiene buen reflejo de deglutir, nos pasa esta prueba, seguimos con lo que es la valoración de la fuerza diafragmática. ¿Cómo valoramos la fuerza diafragmática? Observándole cómo está su mecánica ventilatoria, y de igual para la fuerza de diafragmática vamos a utilizar lo que es un índice o un test, que este test va a ser el conocido como el test de Tobin, que este nos ayuda a valorar el índice de respiraciones superficiales, como lo está haciendo el paciente, que este viene a ser la relación de frecuencia respiratoria con el volumen tidal, que para que nos pase el paciente esta prueba o decir que el destete va a ser exitoso, esta debe estar menor a 100. En caso de que el paciente supere los 100, nos dice que algo está pasando y que el destete va a fallar y debemos interrumpir este proceso. Entonces, ¿cómo se lo realiza este test? Se lo realiza durante 2 minutos. A ver, eh, colocamos al paciente y le ponemos en presión soporte de 0 y dejamos que pasen 2 minutos. Pasados estos 2 minutos, realizamos el test de Tobin, como podemos observar aquí en la imagen, que nos va a reflejar este índice de respiraciones, en donde estamos observando es que el paciente tiene buena respiración, respiraciones profundas, lentas y son buenas, y al ser la relación de frecuencia respiratoria con el volumen nos da menor a 50. Es decir, aquí el paciente en esta fase está apto para continuar con lo que es el proceso de destete o conocido como el weaning. Pero, sin cambio, tenemos como en el caso que observamos acá en esta imagen, que nos da haciendo la relación mayor a 100, tenemos que las ondas nos indican respiraciones superficiales y respiraciones rápidas. Es decir, aquí el paciente no está apto para continuar con el proceso de destete. Entonces aquí ya se suspende lo que es el proceso del weaning. Debemos valorar lo que es la causa, por qué el paciente no nos pasa esta prueba, repetir exámenes de laboratorio, de pronto estén alterados lo que es electrolitos, de pronto esté con exceso de líquidos el paciente, tal vez estamos con un gasto cardíaco que no es adecuado, o debemos buscar la causa por la cual el paciente no nos pasa esta prueba. Debemos, en el caso que sea, debemos regresar al modo ventilatorio que estuvo o complementar con algún otro modo ventilatorio, pero no continuar. ¿Por qué? Porque si continuamos y no nos pasa este índice o este test de Tobin, el destete va a fracasar y nos tocará volver a reintubar al paciente. Como hablamos del caso en que el paciente tiene buena ventilación, ventilaciones profundas, lentas, vamos a pasar a la siguiente prueba, a la que habíamos mencionado, que es la prueba de tubo en T, que esta es la más importante, ¿no? Que es algo similar al test de Tobin, pero en donde esta ya se la va a prolongar por mucho más tiempo. Como podemos observar en la imagen aquí de un paciente que ya se le está realizando lo que es la prueba de tubo en T, en donde, como habíamos hablado en el test de Tobin, esta prueba se la realiza colocando ya al paciente, probándole su ventilación espontánea, es decir, ya le ponemos en 0 los valores de ventilador de PIP, de CPAP, tienen que estar en 0 y el paciente tiene que realizar lo que es su ventilación. Ahora, para valorarla, esta prueba, vamos a dejar que pase un lapso de 30 minutos. Si en ese lapso de 30 minutos, paciente buena mecánica ventilatoria, no hay estado hemodinámico, no hay alteraciones en el nivel de conciencia, paciente tranquilo, buenas saturaciones de oxígeno, nos dice que el paciente está listo
para ser liberada su vía aérea, que sería ya el éxito del winning. O sea, aquí, pasado esta prueba, vamos a extubar al paciente. Pero también hay criterios en donde nos dice que cómo valoramos que esta prueba está fallando. Entonces vamos a ahorita a ver los criterios en donde ya nos dice que esta prueba está fallando. Entonces, criterios de falla en la prueba de ventilación espontánea. ¿Cuáles son los criterios? Hay dos: la evaluación clínica y los parámetros objetivos. En evaluación clínica, si de pronto iniciamos lo que es prueba de tubo en T y el paciente se nos agita, empieza a disminuir el estado de conciencia, se nos empieza a desorientar el paciente diaforético, pacientes ya empiezan con cianosis, empieza a aumentar el trabajo respiratorio, empieza a haber mala mecánica ventilatoria, empiezan a disminuir niveles de saturación de oxígeno. Hay que suspender inmediatamente esta prueba y, como habíamos mencionado, regresar al modo ventilatorio en el que el paciente estuvo, o en caso modificar modos ventilatorios para lograr compensar al paciente y poder corregir esta causa. Como parámetros objetivos que nos indica que la prueba de ventilación espontánea falló, niveles gasométricos se alteran después de esta prueba. Por ejemplo, necesitamos subir FiO2 mayor al 50%, empiezan los niveles de saturación a disminuir, disminuye la presión arterial de oxígeno. Ya es un indicador que hay que suspender esta prueba. El paciente empieza con frecuencias respiratorias mayores a 35, paciente taquipneico, con mala mecánica ventilatoria, utilización de musculatura accesoria. Aquí hablamos igual del estado hemodinámico del paciente, se nos altera, pacientes hipertensos, o como también puede ser pacientes que se nos hipotensen o que presenten arritmias. Hay que suspender inmediatamente esta prueba. Esta prueba nos quiere decir que el destete no es el adecuado, que debemos continuar con el modo ventilatorio. No quiere decir que el destete lo hicimos mal, sino que algo está pasando con nuestro paciente y nos dice espera un momento, no quitemos el tubo. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, hay que regresar al paciente al modo ventilatorio en el que se estaba, o poner en el modo ventilatorio en el que el paciente se compense, y buscar la causa del por qué el paciente no nos pasa esta prueba. Pueden ser, como habíamos hablado, que los electrolitos se nos alteraron, que tal vez su gasto cardíaco no es adecuado. Bueno, en fin, debemos de buscar cuál es la causa, que por qué el paciente no nos pasó esta prueba, corregirla e iniciamos lo que es el winning. Siempre para iniciar el winning, igual vamos a iniciar desde la primera fase, como se vino hablando, hasta poder lograrle destetar al paciente. Continuando con el tema, vamos a hablar ahora acerca de que si la prueba de tubo en T fue positiva, paciente no tuvo ninguna alteración, entonces ya estamos listos para extubar. ¿Cuáles son las condiciones para extubar? Que el paciente nos haya tolerado lo que es la última prueba de respiración espontánea, ¿no? La que acabamos de hablar de tubo en T, si fue positiva, suspendemos nutrición enteral por 2 o 4 horas antes de realizar la extubación. Algunas literaturas nos hablan que la cabecera puede estar desde los 30 a los 90 grados centígrados, pero es recomendable que el paciente esté cómodo, bien sentado, posición Fowler 90 grados, aspiramos secreciones, tanto de la cavidad oral como por tubo. Paciente bien aspirado, desinflamos neumotaporador y extraemos el tubo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ya la vía aérea está libre, que viene a ser el éxito del winning, ¿no? Que nos quiere decir que nuestra fase de destete fue excelente, que logramos extubar al paciente sin ningún problema. Ahora, cuidados post-extubación. Una vez extubado el paciente, ¿qué vamos a tener? Oxigenoterapia, oxígeno complementario, ya sea el paciente necesite cánula nasal, mascarilla de oxígeno, si vamos a utilizar una ventilación no invasiva o una cánula de alto flujo, estar pendiente con los niveles de saturación del paciente, ¿no? En ventilación no invasiva, que no haya fugas, que el arnés esté colocado correctamente, realizarle al paciente lo que es fisioterapia respiratoria,
Algo muy importante aquí en estos cuidados es el manejo de las secreciones. Debemos tener bien controladas las secreciones, estar aspirando cada vez que el paciente necesite por razones necesarias, estar en continua vigilancia de estas secreciones, ¿no? Paciente cómodo, bien sentado, posición semi-Fowler para un correcto intercambio gaseoso. Pero también hay criterios en donde una vez que nos pasó todas estas pruebas, la extubación puede fallar. ¿Cuáles son estos criterios? Si una vez extubado el paciente y valoramos después de 2 horas y el paciente empieza con su frecuencia respiratoria aumentó a 25 y no le baja. Su gasto cardíaco empezó a aumentar. Es decir, que aquí ya vamos a observar si que el paciente después de 2 horas de la extubación empieza a presentar mala mecánica ventilatoria, aleteo nasal, utilización de musculatura accesoria, eh, ya la extubación falló y hay que comunicar al personal de salud y no hay que dudar en que el paciente toca reintubarlo y buscar lo que es, buscar y tratar la causa de este fallo. Entonces, criterios de extubación, taquimnias del paciente por más de 2 horas, se altera su estado hemodinámico, empieza taquicardias, empieza el paciente a hipotensarse o como también puede hipertensarse. Y si al control gasométrico no sale alterada la gasometría, estamos hablando de que el winning o la extubación, que ya es lo último, no nos falló y debemos reintubar al paciente. Espero que les haya servido esta exposición del destete ventilatorio mecánico. Es algo muy importante, muy bonito, que debemos tener en cuenta que las UCIs la mayoría de las UCIs, yo creo que todas, deben de protocolizar lo que es el destete ventilatorio, como hablamos de que nos ayuda en muchas condiciones, tanto para el paciente como para el sistema de salud. Muchas gracias.